gracia permanente. Y es que la gracia es el amor de Dios así como súper condensado, muy profundo, muy grande, que no se puede explicar, dado a nosotros, y es constante, es permanente. Constantemente está su gracia en todo momento, su amor para mostrarnos eso tan hermoso que es Él. Ahora, esta charla tiene un tinte entre esta imagen que tiene la gente acerca de perdido. ¿Alguna vez usted se ha sentido perdido? ¿Alguna vez ha estado perdido y alguien lo ha rescatado? Muchas veces, ¿alguna vez ha estado en esa situación? ¿O ha sido usted esta persona que ha rescatado a alguien? Ayer hablaba con Juli y me decía que ella se sintió perdida alguna vez. Cuando era pequeñita la llevaron al ballet de pequeña. Y tal vez la mamá se demoró en recogerla y ella dijo, me perdí de mis papás. Y entonces se lloró y se hizo por allá en una esquina y se escondió y empezó a meditar. ¿Y ahora qué hago? Que estoy perdida. Yo voy a vivir en una alcantarilla. Entonces, pensando en cómo limpiar la alcantarilla para poder vivir, fue cuando, adivinen qué sucedió. Pues llega la mamá a recogerla y ella la ve y dice, ¡ah, me rescataron! Ese sentimiento, lloró de alegría y llegó mi mamá. Ese sentimiento de rescate es tremendo, está a lo largo de toda la charla. Yo me acuerdo de una situación en particular, mi mamá sufrió un paro respiratorio, entonces mientras estaba todavía consciente la subimos a un carro, la llevábamos rápido, pero en el carro ella dejó de respirar. Entonces yo decía, ¿cómo no me va a alcanzar el tiempo? O sea, ¿cuánto puede estar una persona sin respirar? No me va a alcanzar el tiempo. Cuando llegamos al hospital, yo dije, de aquí a que salga alguien que me ayude, eso es mucho tiempo. Pero había alguien en la puerta del hospital que abrió la puerta del carro. ¿Qué necesita? Me ayudó a bajar a mi mamá. Una camilla, gritó. Trajeron la camilla, la entraron y apenas le pusieron el oxígeno y una inyección. ¡Ah! Respiró. Y yo, ¡ay! Se salvó. Y luego empecé a sentirme muy agradecido con esta persona que me había rescatado. Bueno, había rescatado a mi mamá, pero yo me sentí profundamente agradecido. ¿Qué se siente y qué es vivir perdido y luego que alguien lo rescate? ¿Qué sentimiento hay tan profundo, sobre todo también del rescatista? ¿Qué debe sentir esta persona que ha rescatado a alguien? Esto es lo que la Biblia nos enseña, pero es Ricardo el que nos introduce a esta idea de ¿qué es esto de estar perdido del camino? Y para eso hay una frase que quisiéramos decir al inicio y luego repetir al final y que usted dijera, tiene mucho más sentido ahora que ya la escuché y ya pude pensar un poco en ella. Y es que toda nuestra serie de Santiago que finaliza hoy ha venido hablándonos de cómo la vida de fe no es una vida contemplativa solamente en donde uno piensa ya en cómo será Dios, sino que Santiago, la carta de Santiago que hemos venido estudiando, nos explica cómo practicar esa fe que uno dice tener en Dios. Así, como que usted dice creer en Dios, haga esto. Usted dice creer en Dios, haga esto otro. Y entonces es como un manual fácil de encontrarlo. Y cada uno de nuestros inicios siempre en esta temporada dice de esta manera, practicar la fe es, y usted lo puede leer conmigo, porque los últimos 2 versículos de la carta de Santiago dicen esto, practicar la fe es ir por aquellos que han perdido el camino. ¿Sí lo escuchó? Ahora podemos decirlo todos. ¿Cómo dice? Practicar la fe es ir por aquellos que han perdido el camino. Y esto me lleva a un punto inicial que usted podría verlo con esta frase que se llama, Julie, por favor, no. ¿Julie está perdida? Es chiste. Yo aprovecho. Se llama perdidos. Si hay una realidad en nuestra vida es que todos nos hemos perdido alguna vez, ya sea nos pasamos la parada porque nos quedamos dormidos y nos levantamos con esa cara de susto y aparentar que no estamos perdidos. En algún momento nos hemos sentido perdidos porque no sabemos qué va a pasar con nuestro matrimonio o con las finanzas o cómo vamos a educar a los hijos o qué vamos a hacer porque ya la situación... Estamos perdidos, ¿sí? Eso es una realidad en la vida de todos los seres humanos. Nos sentimos perdidos, pero hay una realidad más fuerte que la Biblia me explica, y es que no solamente nos perdemos en la vida al no saber hacer algo. La Biblia me dice que todos nacemos perdidos, que todos hemos nacido perdidos del camino correcto. Y por eso Jesús es tan especial, porque Jesús, la figura de Jesús es Él viniendo al mundo a encontrar ¿a quiénes?
A los que están perdidos. Entonces el evangelio, que es lo que la Biblia describe, me dice que Jesús vino por los perdidos. Pero ¿qué pasa cuando uno encuentra el camino y vuelve a perderse? ¿Es posible encontrar la verdad y perder de nuevo la verdad? Y eso es lo que Santiago quiere decirnos hoy con este texto. Podemos leerlo, dice: mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pero yo quiero que piensen esto: si alguno se aparta ¿de qué? De la verdad. Aquí hay un identifica que yo quisiera que usted mirara. ¿Cuándo es que nos apartamos de la verdad? ¿Cuándo es que nos perdemos? Y va a haber dos cosas específicas en las que yo quiero que usted piense de cómo la Biblia describe que uno puede apartarse de la verdad de Dios mismo, después de haberlo conocido. ¿Qué implicaciones tiene apartarme? Para muchos, en su mente, les han enseñado que apartarse es que Dios los desconoce. Eso no dice la Biblia. La Biblia no dice que Dios lo va a desconocer a usted porque usted se pierde. La Biblia dice lo contrario, que cuando usted se pierde, Él va en busca suya. ¿Sí me entiende? Es que yo antes era, ¿sí? ¿Y ahora qué seré? No, pues ahora sigue siendo lo que Dios ya te dijo. Si eres su hijo, pero estás extraviado. Y aquí Santiago está diciendo: si alguno de ustedes se aparta de la verdad. ¿Por qué nos apartamos de la verdad? Uno, nos apartamos de la verdad cuando perdemos la confianza en la suficiencia de la palabra. Hay algo que usted tiene que entender, y es que todo lo que usted conoce de Dios lo conoce porque la palabra se lo ha revelado. Algunos no quieren aceptar este hecho hoy en día, les parece que es demasiado religioso decir que nuestra fe está sometida o limitada a este libro que se llama la palabra. Pero tenemos que entender que la fe cristiana es una fe de libro. ¿Qué significa una fe de libro? Que todo lo que creemos y llegamos a descubrir de Dios viene revelado a través de lo que está aquí. Y a algunos no les gusta ese hecho porque piensan que eso es limitar a Dios y dicen: ¿cómo voy a meter al Dios del universo en este libro? Primero, usted no es el que lo mete. Segundo, obviamente Dios no cabe en este libro. Pero tercero, todo lo que usted necesita para conocer a Dios, Él lo reveló aquí. Lo que usted necesita. No, usted no puede conocer todo lo de Dios, pero lo que necesita está aquí. Así que hay un peligro cuando usted empieza a pensar que esta palabra no es suficiente para usted, que necesita una nueva revelación, porque usted va a empezar a buscar personas que le digan algo de Dios que no esté acá. Porque usted va a empezar a buscar dentro de usted qué cosas puede usted descubrir de Dios separado de lo que está acá. Y quiero que entienda esto. Segunda de Timoteo nos recuerda que hay un momento en la vida en donde nos perdemos. Y es cuando no escuchamos más la sólida y sana enseñanza. Dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, sino que seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Es tremendo querer conocer a Dios, pero no buscarlo en la revelación que Él me da. Uno, confíe en esta revelación. Porque si usted busca personas que le digan lo que quiere oír, usted lo va a encontrar. Si usted sigue sus deseos, es que yo creo que la fe cristiana le falta amor. Entonces usted empieza a buscar otras cosas que le parezcan más amorosas. ¿Cómo sabe usted lo que es el amor? Necesita ir a un juicio correcto y ese juicio o esa idea correcta de la vida la da Dios a través de su palabra. ¿Por qué perdemos el camino? Porque perdemos de vista la autoridad que esta palabra tiene. Uno. Y dos, la otra razón que quiero mencionarle de por qué perdemos el camino de la verdad, según la Biblia, según lo que la Biblia nos muestra, si usted ya conoce de Dios, o ha escuchado algo de Él, o se está acercando por primera vez, la Biblia nos dice que perdemos el camino porque perdemos la confianza en la suficiencia de Cristo. Si hay algo que a usted lo va a traer a la fe cristiana, es creer que Cristo es suficiente. Hasta que no llegue el punto en su vida en donde usted no piense: Jesús no es solo un hombre, no es solo una figura histórica, sino Jesús, Dios hecho hombre, me encuentra y con Él es suficiente. Hasta que usted no llegue a ese punto, no inicia la vida cristiana. Pero usted incluso puede iniciar la vida cristiana y en la medida que pasa el tiempo, gastar esa fe tanto en la palabra como en Jesús y empezar a pensar: venga, pero es que me hace falta algo más, es que yo necesito algo más. Si el anhelo de su corazón lo lleva a pensar que Jesús no es suficiente, o sea que usted piensa de esta manera: cuando yo tenga esto, sí voy a ser feliz.
Cuando Dios me dé esto, entonces ahí sí, es que yo necesito esto para poder. Cuando usted razona de esa manera, aún no ha llegado al punto de cómo Jesús es suficiente. Hubo un momento en cuando Jesús, hablando con la multitud, les dice algo acerca de él y la multitud dice, uy, no, eso es muy difícil de creer, Jesús. O sea, no me la ponga tan difícil, Jesús. ¿Y sabe qué hacen? Empiezan a abandonar a Jesús. Y eso está en Juan 6:66. Dice que empiezan a abandonar a Jesús. Y Jesús, viendo que los discípulos, muchos de sus discípulos se van, porque ellos lo seguían, se vuelve a los 12 y les pregunta, ¿ustedes también se van a ir? Y los discípulos le contestan esto. Le dice Simón Pedro, Señor, ¿a quién iríamos? Solo tú tienes las palabras que dan vida eterna. Llegar a la fe cristiana es entender que solo Jesús puede darme lo que yo tanto necesito. No que Él es el que me da lo que yo quiero y creo que necesito. No, que a través de Él, solo a través de Él puedo tener lo que yo realmente necesito porque Él fue el que me hizo, el creador del universo. Perder mi confianza en esta palabra que lo revela Él y buscar revelación de Él en otro lugar, pues me va a llevar a extraviarme. Y perder mi confianza de cómo Jesús es suficiente, porque digo es que me siento insatisfecho. Si te sientes insatisfecho, vuélvete a Jesús. Empieza a buscar en Él y te aseguro que en Él vas a encontrar la satisfacción que necesitas aún sin tener eso que tanto quieres. Porque Él es suficiente. En eso consiste la fe cristiana. Dos cosas que nos llevan a apartarnos del camino. Si alguno se aparta, eso somos los perdidos. Hemos perdido de vista la autoridad y hemos perdido de vista a Jesús. Pero la segunda parte de esto es que estamos perdidos y dice, si algún hermano está perdido, ¿qué debe hacer? Dice, otro vaya a buscarlo. Y aquí es donde viene la siguiente parte, que es el rescate. El rescate. Y el rescate es esto de ir a encontrar ese que se había perdido. ¿Qué es estar perdido? Como decía Ricardo, es estar lejos de creer que la palabra es todo lo que yo necesito entender y que Jesucristo es todo lo que yo necesito para mi vida. Pero todas las personas que han sido rescatadas por Dios, que antes vivían una vida que iba hacia la destrucción, ahora tienen un fuerte deseo de ir por las personas que se están perdiendo. Y esto es lo que Santiago nos está diciendo. Hay un versículo que es el versículo 19 y me gustaría que leyéramos lo que dice Santiago de esto. Dice el versículo 19, me pueden acompañar, dice, mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros, me perdí, perdón, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona. Gracias por acompañarme. Hay una práctica que también lo podemos estar mirando y es que la manera en cómo debemos ir por el perdido, por esta persona que se ha apartado del camino, es con amor, ¿cierto? ¿Cómo dice se practica? El practica 1 es acércate con amor, porque tú también estuviste ahí. Extiende la gracia que tú ya recibiste. O sea, hay una condición, ¿no? Yo no puedo estar perdido para ir a buscar al perdido. ¿Sí? Sí. Necesito estar en la verdad. Acercarme a Dios, acercarme al perdido, ir por las personas que se han perdido es un mandamiento de Dios. De hecho, surge de un corazón que ya ha sido rescatado y ahora disfruta de lo que es la misma presencia de Dios y una vida dirigida por Dios, en un camino diferente. Como este va en un camino hacia el cual se pierde, mientras que hay un camino estrecho que es el de Cristo y esta persona lo disfruta y lo vive. Pero ¿cómo debo ir por ese perdido? Yo siento que en muchas ocasiones la manera en cómo nosotros vamos es con un juicio, como si nosotros nunca hubiésemos estado ahí, sobre todo las personas que hemos sido rescatadas de esa vida de oscuridad. ¿Cómo vas por el perdido? Tienes que hacerlo como te gustaría que fueran por ti si te llegaras a perder. ¿Cómo te gustaría que te buscaran? Que te trajeran de las mechas. ¿Usted por qué hace allá? ¿Usted por qué está pecando y está haciendo eso? O que te dijeran, no, con amor quiero hacerlo. Y mire cómo lo hizo Jesús. El versículo de la oveja perdida habla acerca de esto, porque en Lucas 15:4, Jesús, hablando de la oveja perdida, les hace esta pregunta para hacerlos razonar como Dios razona. Dice, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre?
Ese es el razonamiento. Y es que la manera en como Dios lo hace es haciéndose hombre cercano y mostrándole que Él realmente lo ama. El deseo de Dios nunca fue tratar mal a alguien o juzgarlo. Hay un versículo que está en Juan 12:47. Y este versículo dice algo acerca de Jesús y la manera en cómo Él se acercaba, porque es la misma manera en cómo tenemos nosotros que acercarnos a la gente que se está extraviando. Dice, si alguno oye lo que digo y no lo obedece, está hablando Jesús mismo. Si alguno oye lo que digo y no lo obedece, yo no lo voy a juzgar. No vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Y es que imagínese en esa situación, usted está en un acantilado a punto de morirse y ve que viene alguien y dice, usted me va a terminar de empujar. No, yo no lo voy a empujar, yo soy el rescatista, yo vengo a salvarlo. Y es que a veces pareciera que por ir a ayudar lo que queremos es hacer hundir a alguien. Es que usted es lo más oscuro y lo más malo. No, yo no vengo con esa intención. Y esta es la intención con la que nosotros tenemos que movernos al ir por el que se ha perdido. Es una intención de amor. No, yo vengo a rescatarlo. Yo vengo a decirle que si hay un camino por el cual puedes andar. Pero esto no quiere decir que yo tenga que tolerar la maldad para poder ayudar a esta persona. No, vengo con toda la intención de amor porque quiero rescatarlo. Pero también tengo que ir en verdad. Por eso hay un segundo práctica que podríamos leer. El práctica número 2, el primero es acercarse, ¿cómo? ¿En qué? En amor al perdido, ¿no? ¿A quién se acerca uno? ¿Y en qué actitud? En amor. Pero ahora debo acercarme ¿a quién? Al perdido. En la verdad. Ayúdales a confiar nuevamente en Cristo y en su palabra. Para poder ir a la verdad debo volver a confiar en Cristo y en su palabra. Pero para poder llevar a alguien nuevamente a Cristo y a su palabra, yo tengo que estar en Cristo y en su palabra. Tengo que estar en la verdad. Yo no puedo llevar a alguien a un camino que no conozco. No puedo llevar a alguien a la verdad cuando yo no conozco la verdad. Si quiero llevar a alguien, tengo que hacerlo desde la verdad. Por esto, hay una imagen que me venía a la mente, alguna vez se la describí, es esta imagen un poco de caricatura, en la que muestran dos caminos, estos dos caminos que la Biblia enseña, el camino ancho que conduce a la perdición, y entonces es un dibujo de una pintura de una carretera que conduce al infierno, y una que tiene un caminito pequeñito, pero muy difícil, a través de la montaña, pero termina en el cielo. Un camino angosto, y este camino era solo, mientras que en el dibujo, el camino ancho estaba lleno de gente que constantemente se perdía y caía. Pero había alguien en la intersección del camino, pero esto era interesante, estaba sobre el camino, con un letrerito que decía salvación, perdón de pecados, vida eterna, una nueva vida, y estaba invitando a la gente a subir por el camino. Había otro que ya estaba llegando en el camino, estaba llegando allá al cielo por el camino difícil. Pero para poder llevar a alguien al camino, yo tengo que estar en el camino. Y en ocasiones la gente confunde a las otras personas. Quiero llevar, ¿cómo lo hacemos de manera práctica? Quiero llevar a alguien, por ejemplo, de que deje esta vida en la que se está perdiendo sin Dios y está metido en el alcohol y en cosas malas. Entonces yo no puedo sentarme con él a tomar porque quiero salvarlo. No, porque yo necesito estar en el camino para poder llevarlo al camino. Yo no puedo involucrarme en las mismas cosas que él se involucra y amar lo que él mismo ama. Yo no puedo estar compartiendo las groserías de unos compañeros, y riéndome con ellos y pensando que tengo el deseo de rescatarlos del camino. No, yo tengo que vivir en libertad para poder llevarlos a la libertad. Por eso todo este tipo de cosas las podríamos tener claras. Es en amor, pero yo no comparto esos desórdenes. Si hay la gente que está perdida el camino, pues ellos en su vida tienen toda clase de desórdenes. Pues no compartimos todos esos desórdenes para intentar llevarlos al camino. No, nosotros estamos en el camino y por eso podemos decirles, venga. Entonces, la manera en que lo hacemos es con amor, porque el deseo es rescatarlos, no los vamos a juzgar. Jesús dijo, no, yo no vengo a juzgar, yo vengo a salvar. Pero tampoco vamos a poderlos ayudar si no vivimos en la verdad. Y hay algo aquí que también es interesante, y es la alegría del rescatista. Hay algo que Dios quiere que nosotros entendamos, y es que cuando nosotros vamos por el perdido, hay un gozo grandísimo. Pensando en esto de rescates, estuve mirando grandes rescates y encontré uno en el que un niño de 3 años cae por una alcantarilla de 15 metros. Fue muy famoso y la gente lo vio mucho porque salió en televisión y pasó algún tiempo. Entonces,
un joven de 14 años, un adolescente, dice, nadie puede entrar por ese hueco, no podían meter excavadoras porque podían tapar donde había caído el niño, o sea, no podían de otra manera. Y un niño de 14 años dice, métanme a mí, yo sí entro por ese tubo, amárrenme de los pies, me entran de cabeza, yo tomo al niño de las manos y lo saco. Efectivamente, así hicieron y el niño entró por el tubo y rescató al pequeño de 3 años. Y la gente lo abrazaba y los bomberos y los periodistas lo entrevistaban. ¿Qué sentirá uno que una persona sea rescatada de la muerte? Pues ese sentimiento es algo que Dios quiere compartir conmigo cuando nos dice que nosotros podemos ir por esa persona que se perdió. Ve por esa persona que se perdió porque podemos traerla al camino. Y si la realidad de estar perdido es la alegría de ser encontrado, o sea, si yo estoy perdido y encuentro a alguien que me dice, venga, yo le digo por dónde es, y uno dice, ay, menos mal, o sea, sí, la alegría del que estaba perdido y es encontrado, la fe cristiana me lleva no solo a experimentar la alegría de ser hallado, me lleva a experimentar la alegría de encontrar a otros. Y que alguien pueda decirme en el futuro, mi familia, gracias por lo que usted hizo en mi vida, gracias por señalarme a Cristo, gracias por señalarme la palabra, salvó mi hogar, salvó mi vida, salvó a mis hijos. Esa es la alegría de la que la fe cristiana habla. Y hay un título o hay una frase con la que estamos cerrando acá y se llama gracia permanente. Porque lo que impulsa a Dios a buscarnos cuando no lo merecemos, porque cuando hablamos de alguien que está perdido, pareciera que se perdió sin culpa. No, pues yo iba por ahí caminando y no supe por dónde me metí. Pero en realidad la Biblia no muestra que el que esté perdido esté por ahí simplemente sin darse cuenta. Es más, está perdido, nos dice el Evangelio, cada uno de nosotros nacemos con una inclinación a la cual seguimos. Estamos perdidos y permanecemos perdidos por nuestra voluntad. Por eso la gracia es tan importante, porque dice que yo no me gano el derecho de ser buscado. Dice que más bien Él lo extiende sin que yo lo estuviera buscando, pidiendo o me lo hubiera ganado. Cuando una persona se bautiza, como hoy, y decide como manifestar públicamente su fe, cuando una persona ingresa al agua y en un momento va a escuchar algo acerca de esto, lo hace porque siente que fue rescatado. Y es parte como de las preguntas que cuando hablaba con Maya y con Diana, yo les decía, oye, sería bonito poderlas escuchar respondiendo algo acerca de ese rescate. ¿Sí? Yo creo que tenemos que cerrar con esta idea. La gracia permanente. Santiago hoy quería decirnos que tú y yo podemos ser, como decía Maye, de aquellos que se han perdido y ni siquiera saben que están perdidos, porque eso es lo peor, es que no sabemos. Realmente el Evangelio a veces choca, o Jesús choca en nuestra vida, es por eso. Porque cuando empezamos a escuchar las palabras de Jesús y cuando empezamos a escuchar de Él y nos reflejamos, la Biblia dice que es como un espejo, y nos vemos frente a ese espejo y nos vemos como no nos gusta. No, pero yo pensé que era una buena persona, yo pensé, y de repente no se trata de lo que una comunidad o de lo que un líder religioso piense, sino que es lo que la Biblia empieza a mostrarme y Jesús me dice, y es que yo estaba en un grave problema, yo estaba perdido. Y de repente Jesús dice, yo me ofrezco, yo he venido a rescatarte. Y entonces ver en Jesús esa figura de alguien que viene a rescatarme, esa es la puerta que se abre, esa es la puerta que cambia mi vida. Y las dos últimas frases de Santiago son estas. Si alguien va por su hermano y lo ayuda a volver al camino, dice, puede estar seguro de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado, ¿qué dice? El perdón de sus pecados, de sus muchos pecados. La fe cristiana no es un mejorar, o sea, la iglesia no está para hacer tengo que cuidar mis palabras, no quiero sonar. La iglesia no está para que tú le pongas parches a tu vida y que sea un poquito mejor. Dios no te llama a mejorar tu vida ofreciéndote las cosas que aún no has conseguido y que ahora puedes obtener por medio de Él. La fe cristiana se trata de encontrar la mayor necesidad de nuestra vida y es que estábamos perdidos y podemos ser rescatados. Por eso la frase o la palabra con la que tú te puedes ir hoy es que tú y yo necesitamos aceptar la gracia. Aceptar la gracia es
La única forma en la que tú valoras la gracia es reconociendo que estás donde no deberías estar y que solo por el amor de Dios tú puedes llegar a conectar con el Dios del universo, a ser perdonado, a ser sanado por Él. Eso es aceptar la gracia. Y quienes estén aquí y ya hayan dado el paso del bautizo, saben que el bautizo es ese significado, es ese símbolo de aceptar la gracia de Dios. Cuando nos bautizamos, estamos diciendo, yo reconozco que yo era alguien que estaba perdido, pero Él me encontró. Pero no solo lo reconozco para mí, como me bautizo públicamente, lo reconozco para el mundo entero. Y una vez yo he vivido ese aceptar su gracia, Santiago dice, no te quedes ahí, no te quedes dando gracias solo porque recibiste su gracia, ahora extiéndela, extiende su gracia. Porque cuando tú empiezas a extender la gracia, te llevas a ese punto de decir, yo necesito permanecer en la verdad, yo necesito conocer más de Jesús, porque para poder conectar con otros que sea auténtico, pues tú tienes que hablarle de algo que estás viviendo. Si no, eso es la religiosidad, es hablarle a otro de algo que tú no estás viviendo. Pero cuando tú te asombras con Jesús y se lo muestras a otros, no tengas miedo de que te llamen fanático, religioso, porque tú les hablas de Jesús y les señalas el camino porque lo estás viviendo. Eso no es ser fanático, eso no es ser religioso, eso es ser auténtico. Esos son los auténticos cristianos que necesitamos ser. Y hay dos cosas acerca del bautizo que me gustaría mencionar ahora antes de que pasemos con Diana y con Maya y que podamos juntos ser testigos y escuchar lo que o ver lo que ellas van a hacer y en este momento en donde nos acompañamos, y es por qué específicamente nos bautizamos. Hay dos razones específicas por las que un cristiano va al agua y se sumerge en el agua. Entonces, dos razones. Dos razones. La primera de ellas tiene que ver con el significado. La palabra bautizo significa inmersión. Una persona que se bautiza tiene que hacerlo por inmersión, por el significado de la palabra, puesto que cuando se sumerge, lo que dice la Escritura es que simboliza que ha muerto junto con Cristo, y cuando sale del agua, que ha resucitado como una persona totalmente diferente. Esto es un símbolo de algo que ya ocurrió en su corazón el día en el que le entregaron su vida a Cristo. Por ejemplo, Diana y Maya ya le entregaron su vida a Cristo, ellas ya han resucitado, pero lo que van a hacer es algo que la palabra nos dice como símbolo de que lo que era ella antes ya no es más. Lo que era su vida y el camino que llevaban ya no es el mismo, porque ahora decidieron vivir en un camino diferente que tenía que ver con Jesús, con lo más importante, con ver a Jesús como lo suficiente. Un símbolo tan profundo y creo que tan especial como lo serían las argollas para el matrimonio. Cuando tú te casas y tienes esa argolla, sabes, no es que a ti se te olvide que estás casado porque lleves argolla o no, pero esa argolla es un símbolo de que tú has hecho un compromiso de amor para toda la vida, y esas argollas te lo recuerdan. El bautizo, cuando tú haces el paso del bautizo, Dios te regala un recuerdo que tú puedes tener para toda tu vida, con el que puedes enfrentar cualquier lucha. Si a tu vida vienen dudas, preguntas, lo que sea, si el dolor te hace preguntarte si Dios te ama, un montón de cosas, si a tu vida viene una lucha, tú puedes volver a tu recuerdo del bautizo y decir, yo ya fui unido a Cristo, yo ya soy una nueva persona. No porque me haya bautizado, sino porque el bautizo me recuerda algo que ya pasó aquí. Y la segunda razón es que Jesús le dice a sus discípulos, les encarga la misión de ir por el mundo, de hacer iglesia y bautizarnos. O sea, es un llamado y es un mandato que Jesús nos da. Así que cuando Jesús nos dice algo y nosotros confiamos en Él, decimos, no, pues yo lo hago porque Él dijo. ¿Pero por qué? Porque Él lo dijo. ¿Pero por qué? Porque Él lo dijo. ¿Has visto a un papá tratando de explicarle algunas cosas a un niño que el niño no está a veces capacitado para entender? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el papá le explica, pero también llega un punto donde el papá le dice, porque hay que hacerlo, porque es bueno. Y así, tal vez tú puedas estar en un momento de tu vida donde dices, ¿por qué? ¿Por qué? Y Jesús te dice, porque es bueno, confía en mí, porque es bueno, pero Él no lo explica. Así que iniciamos con la frase y terminamos con la frase de cómo practicar la fe es ir por aquellos que han perdido el camino.
Las historias que estamos acá son historias de personas que nos hemos extraviado y hemos encontrado el camino. Y tal vez nos hemos extraviado más de una vez, pero su gracia es permanente. Todo Santiago nos recuerda que su gracia es permanente y no hay un camino, no hay un extravío tan profundo del que tú no puedas volver si aceptas su gracia. Si has dudado de él, si tu lengua ha sido una lengua que no has sido capaz de controlar, si le has dado, si has vivido este favoritismo más por unas personas que por otros, si has discriminado a las personas. O sea, estoy haciendo el recuento de todo lo que Santiago nos ha dicho. Si has confiado más en las riquezas que en Dios. O sea, recordando todo lo que Santiago me dice, que alguien me decía, uy, desde que Santiago empezó yo me he sentido más mal. Pero lo decía bien, él lo decía bien, decía, me he sentido mal es porque me di cuenta que había un montón de cosas en mi vida que yo tenía que poner en orden. Pero para todo eso es la gracia, porque la gracia dice, todo eso puedes llevarlo a Jesús y en Jesús vuelves al camino que es.